Hola nuevamente, pues bueno, en el tema de hoy de español vamos a ver historia de la vida. Historia de la vida quiere decir que es un relato biográfico. Pues bueno, aquí en el relato biográfico nosotros entendemos que es una descripción que narra sucesos importantes de la vida de una persona. Entonces, estos son como la narrativa que, porque de alguna manera tú vas a escribir, vas a narrar la historia de alguien más, la historia de una persona que verdaderamente haya existido. No vamos a poner personajes ficticios, que son, por ejemplo, pues ficticios quiere decir que son inventados. Por ejemplo, no vas a poner la historia de, por ejemplo, de Batman o de Superman, porque son personas, bueno, personajes, mejor dicho, que no existieron en la vida real, sino que son inventados por alguien más. Entonces, estos relatos, pues son de personajes que de alguna manera vivieron, que de alguna manera estuvieron aquí. Por ejemplo, puede ser de algún integrante de tu familia, no necesariamente que ya haya muerto o cosas así, o sea, puede ser de alguien que todavía esté, pues puede ser a lo mejor de tu papá, de tu mamá o de tu abuelito, tu abuelita o algún otro personaje o integrante de tu familia que tú consideres importante en tu vida. Ahora vamos a ver algunas características que forman parte del relato biográfico. Bueno, el primero es que utilizamos la narrativa. ¿Qué es la narrativa? Es una serie de hechos explicados por una persona que es el narrador. En este caso, tú eres el que va a escribir esta serie de hechos. Tú eres el que los va a explicar. Entonces, ¿quién va a ser el narrador en esta ocasión? Pues tú, porque tú vas a escribir y a narrar, como te había dicho, los sucesos importantes que sucedieron de esta persona. La siguiente característica es la redacción. La redacción, que es la forma en tú cómo la vas a escribir, es en tercera persona. ¿Qué quiere decir en tercera persona? Que tú vas a escribir él, ella, ellos. O sea, no vas a poner. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de Carmen, ¿no? Eh, Carmen dice que pasó esto en su vida y esto, y yo digo que no pasó, o sea, eso ya no es un relato biográfico, sino que tienes que darle otra manera en cómo se escuche bien tu historia. Por ejemplo, Carmen, Carmen Gómez nació en la Ciudad de México un 20 de noviembre del año 1995. Sus padres son tal, 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 y ya, ¿no? Entonces luego pones, Carmen estudió en tal escuela, ahí logró esto y esto, o sea, no vamos a escribir como tal todos los datos de, por ejemplo, de a la edad de 1 año empezó a hablar y luego a los 2 empezó a hacer esto. O sea, no son datos como importantes, ¿verdad? Son datos que a lo mejor hasta nos aburrirían de escribir y de leerlos, sino que son sucesos importantes que sí hayan sucedido en la vida de esa persona. Ahora, el siguiente característica son los hechos, que son datos, fechas, personajes, lugares que sucedieron en la vida de esa persona. Datos importantes, datos que sean relevantes, tanto para esa persona como hasta para ti. Datos que tú digas, ay, pues esto se me hace muy interesante y lo voy a escribir. Entonces ahí van fechas, fechas exactas, fechas precisas, fechas que sí sucedieron y otras que son personajes que, por ejemplo, tú ahí los puedes considerar qué personajes sí son importantes de narrar, o esa persona que tú quieres escribir su historia te va a decir una serie de personajes que a lo mejor fueron sus papás o sus hijos o cosas así que son importantes para ella. Y el último que son los lugares, que son por ejemplo el que yo te di, donde nació o en donde estudió o cosas así. Y el otro es el texto, que se escribe una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción, que es la presentación de la historia de la vida de esa persona. Y el desarrollo, que es como tal, es describir los sucesos de la vida o los hechos que sucedieron importantes en esa persona. Y por último, la conclusión, que es como darle una terminación a tu texto, a tu biografía, y es darle una valoración al personaje. Tú ahí puedes escribir a lo mejor una reflexión de lo que a ti te dejó ese personaje o lo que aprendiste escribiendo esa historia. Ahora, la actividad que vas a hacer es escribir precisamente
la historia de vida de una persona o de un personaje que haya sido importante para ti. Por ejemplo, puede ser alguien de tu familia, como ya te había mencionado, o puede ser de algún otro personaje histórico que tú consideras que se te hace como muy importante conocer su vida o que alguien más la conozca. Y pues bueno, esto sería todo. Recuerda que si tienes alguna duda, pues me puedes ahí mandar un mensaje. Nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós.